Hermanos, hay una intención, hermanos, hay una intención detrás, si se dieron cuenta, hermanos. En la mañana iniciamos con el credo de los apóstoles. Eh, Regularmente, hermanos, tratamos de iniciar con otro tipo de himnos, como hoy es día de reposo, la doxología y estos, y hoy iniciamos con el credo de los apóstoles. Y hoy, hermanos, volvemos a entonar el credo de los apóstoles, hermanos. Es intención, hermanos, eh, que busquemos memorizar, hermanos, el credo de los apóstoles. Eh, Hay mucha doctrina y al mismo tiempo mucha sencillez, hermanos. Una doctrina, hermanos, con una profundidad teológica, por decirlo de alguna manera, hermanos, de seminario, pero con una sencillez de palabra eh, para el pueblo de Dios en general, hermanos. Entender, hermanos, el credo de los apóstoles y las doctrinas, hermanos, esas 12 afirmaciones doctrinales, trae una riqueza tremenda, hermano. Rechazarlo es un peligro, hermano. Ahora, muchos, y no es como que un debate, hermanos, entre cuál es mejor, si el credo niceno o el credo de los apóstoles, o el credo de Atanasio, o la declaración de Calcedonia, no es un cuál es mejor, hermanos. Aunque vamos a ir viendo, hermanos, ojo, lo que vamos a ir viendo, hermanos, va a ser el origen histórico y las doctrinas fundamentales que están detrás de cada uno de estos credos, hermanos. ¿Sí? La idea es de que de aquí hasta que finalice el año, si el Señor lo permite, veamos, hermanos, estas enseñanzas. No nos vamos a ir parte por parte como el catecismo lo hace, hermanos, porque eso ya lo hicimos alguna vez. Nos vamos a ir, hermanos, de origen histórico y aspectos doctrinales. Y cómo se complementan estos, hermanos, más que nada. ¿Sí? No nos vamos a poner a ver cuál es mejor o cuál es peor, hermanos, o por qué este y por qué aquel, hermanos. ¿Sí? Pero, hermanos, aunque creo yo que por cuestión histórica, muchos hacen más hincapié en el credo de Nicea, por cuestión histórica. Porque hay un concilio donde se establece y se hace una declaración universal. Pero hermanos, en lo particular, y no es que me guste más uno que otro, hermanos, sino que veamos la riqueza de los dos, hermanos. Vamos a ver hoy cómo el origen del credo de los apóstoles no se dio a través de un concilio. Nicea, hermanos, se tuvo un concilio. Varias iglesias reunidas en un solo lugar haciendo sus declaraciones de fe. El credo de los apóstoles no. Y a pesar de no ser de inspiración divina, ¿sí? Cada una de las iglesias, hermanos, empezó a notar la unidad doctrinal tan tremenda que tenían sin haberse puesto de acuerdo. Y ahí es donde yo veo lo maravilloso del credo de los apóstoles, hermanos, ¿sí? que es parte de lo que vamos a ver. Rechazarlo, hermanos, es un peligro. ¿Sí? No hace mucho, hace un par de días, de semanas, un hermano amado en Estados Unidos, del cual, hermanos, personalmente he aprendido bastante cosas, ¿sí? Decide, hermanos, salirse de la agrupación bautista en Estados Unidos más grande, ¿sí? Los bautistas del sur. Decide separarse de ellos, hermanos, dejando el credo bautismo
para irse al paedobautismo, para irse a la iglesia anglicana. Lógicamente, hermanos, cuando pasa algo de este tipo, y más cuando son varones que son conocidos, hermanos, en diferentes partes del mundo, pues lógicamente la iglesia reacciona, hermanos. Y al decir, oye, pero ¿cómo puede ser posible? Estar de acá, se fue hacia allá. Y ojo, hermanos, sí, algo importante, muchos le empezaron a criticar. ¿Sí? De una mala forma, hermanos, sí, porque hay críticas, hermanos, que son buenas. ¿Sí? Pero muchos empezaron a juzgar, por decirlo de alguna manera, de mala forma. ¿Cómo puede dejar el credo bautismo por el anglicanismo o por la iglesia anglicana? Pero dentro de las razones que él da, que ojo hermanos, no concuerdo con él en que haya dejado el credo bautismo. Es decir, el bautismo de creyentes, hermanos, la posición bautista reformada. Pero una de las razones que él da es porque la organización de los bautistas del sur, que aglomera a la mayoría de las iglesias bautistas en Estados Unidos, del sur, ¿sí? Las del norte, hermanos, están perdidas completamente, hace años, hermanos. La iglesia, los bautistas del norte, no, hermanos, es una decadencia doctrinal tremenda, hermanos, ¿sí? Adulterio, pastoras y más cosas, ¿no? No falta tiempo, hermanos, para que lo mismo vaya pasando en las iglesias del sur. ¿Y sabe cuál fue el declive de ellos, hermano? Hicieron un rechazo público al credo de los apóstoles. Públicamente rechazaron el credo de los apóstoles. Una de las razones que expone el hermano del por qué salen los bautistas del sur es por ese rechazo que hicieron público de las iglesias que se adhieren a los bautistas del sur a el credo de los apóstoles. En otras cuestiones, hermanos, otros pastores más ya habían hecho pública su separación de estos, hermanos, ¿sí? Entre ellos hombres como por ejemplo Paul Washer, John MacArthur, por cuestiones cuestionables en cuanto a moral. Pero cuando hicieron abierta su posición doctrinal, en la que rechazaron el credo de los apóstoles, siendo sincero, hermanos, yo esperaría o que se arrepientan o que más iglesias se separen de ellos. No es posible, hermanos, afirmar una comunión con iglesias que separen conscientemente, hermanos, ¿sí? Porque, ojo, hermanos, hay iglesias, hermanos, que en ignorancia rechazan el credo de los apóstoles. Pero cuando tú les explicas lo que conlleva el credo de los apóstoles y las afirmaciones, pues empiezan a pensar de forma distinta. Pero estamos hablando de un rechazo consciente, hermanos. Un rechazo sabiendo lo que es el credo y aún así rechazarlo, ¿sí? En ese tipo de rechazo. Y eso fue lo que hicieron estos hombres. Ahora, hermanos, no concuerdo en el punto, en el dejar la doctrina bautista por la anglicana. A lo mejor el hermano tendría que haber conocido el federalismo de 1689 o la doctrina bautista pactual, ¿sí? La que creemos nosotros dentro de nuestra confesión. Y a lo mejor otra cosa hubiera sido, ¿sí? Conocer la herencia reformada entre los bautistas, hermanos, hubiera sido diferente. Pero bueno, hermanos, el doctor Waldron, en su libro Un manifiesto bautista reformado, dice lo siguiente, hermanos. Y en la semana estaba compartiendo esta frase en redes sociales, hermanos. Dice lo siguiente, dice: cuando mi definición personal de manzana
es tan amplia que según esta definición, los tomates pueden ser manzanas, entonces hay algo inadecuado en esa definición. ¿Sí? Cuando mi definición de manzana es tan amplia que incluso los tomates pueden ser manzanas, hay algo que es inadecuado en esa definición. ¿Sí? Aunque ya hemos estudiado el credo de los apóstoles, hermanos, debido a las necesidades propias de la iglesia, creo que es importante presentarlo nuevamente. Pero, hermanos, mi intención es presentarlo de una forma distinta. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para que traiga entendimiento, conocimiento y bendición tanto a los que ya lo han estudiado como a aquellos que no lo han estudiado. ¿Sí? Esa es la intención, hermano. Es imposible, hermanos, que nosotros vengamos a Cristo. La única forma, hermanos, en la que el hombre puede ser salvo es viniendo a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Es el único camino de la salvación, no hay otro. Para ser salvos tenemos que ir a Cristo. Pero para ir a Cristo, hermanos, nosotros tenemos que saber algo sobre Él. ¿Sí? Nosotros, hermanos, cuando nos hacemos una idea de lo que es Cristo, nosotros nos acercamos a Cristo a través de esa idea que nos hemos generado sobre quién es Cristo. ¿Sí? Si dentro de mi idea yo pienso que Cristo va a curar todas mis enfermedades y Cristo permite, por decirlo de alguna manera, que yo padezca de cáncer, y cuando me dé este cáncer, ¿qué va a pasar? Como mi idea es que Cristo cura todas las enfermedades, yo me estoy acercando con esa idea, y si no me cura la enfermedad, ¿qué va a pasar? Entonces, algo está fallando, hermanos, ¿sí? Entonces, para acercarnos a Cristo, todos tenemos que conocer algo de Él. ¿Sí? Alguna vez, hermanos, un pastor dijo, nosotros no tenemos otro credo más que este. Pero, hermanos, lo mismo dicen los mormones, lo mismo dicen los testigos de Jehová, lo mismo dicen los católicos romanos, lo mismo dicen los adventistas, lo mismo dicen los arminianos, lo mismo dicen los calvinistas, lo mismo dicen los pelagianos, lo mismo dicen los semipelagianos, lo mismo dicen los anglicanos, lo mismo dicen los gnósticos, lo mismo dicen aquellos que dicen que yo no tengo ninguna religión, yo soy una relación con Dios. Dicen lo mismo, hermano. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Cuando nuestra definición de manzana es tan amplia, hay un problema, hermano. ¿Sí? Es imposible que nosotros digamos que no tenemos un credo. ¿Sí? Aquel que dice, hermanos, que no tiene un credo, no ha entendido lo que es un credo. Porque ¿qué es un credo, hermanos? Es lo que yo conozco y yo sé acerca de algo. Entonces mi credo, hermanos, es lo que yo conozco y yo sé acerca de Cristo. ¿Sí? Si para mí, hermanos, Cristo es un ser en un sentido esotérico que va a cubrir mis necesidades económicas, ¿sí? No es que yo no tenga un credo, es que para mí, en mi credo, Cristo va a cubrir en gran manera todas mis necesidades económicas. Ese es mi credo. Entonces el problema no está en el credo, en que aceptes o rechaces el credo. El problema está en qué credo estás adhiriendo o qué credo estás reconociendo, porque todos tienen un credo. Todos se acercan a Dios, todos se acercan a Cristo, todos se acercan a la iglesia con un pensamiento sobre lo que es, si no, no te acercas. ¿Sí?
si no, no te acercas. Si nuestro credo, es decir, lo que nosotros creemos, es imposible creer en Dios o en algún Dios. ¿Sí? Aquel que afirma que no tiene un credo está en un peligro muy grave, hermanos. Ahora, para ir, hermanos, viendo esta cuestión, hermanos, del credo, ¿por qué somos o qué es, hermanos, un bautista reformado? ¿Qué es, hermanos, un bautista confesional? ¿Realmente qué es, hermano? ¿Sabemos qué estamos diciendo cuando hablamos bautista confesional? Es muy probable, hermanos, que quizás lo primero que se nos venga a la mente cuando se hace esta pregunta es que somos bautistas confesionales porque nos hemos adherido a las confesiones de fe históricas de los bautistas del siglo XVII. ¿Sí? Ya sea la primera en 1644, 1646, o ya sea la segunda, 1679, 1689. ¿Sí? Y a eso lo ubicamos como un bautista reformado, hermano. Pero déjame decirte, hermanos, y no en un sentido, hermanos, como lo presenta el rastro de la sangre, que ya lo vimos antes. La realidad, hermanos, que el bautista reformado encuentra el trasfondo doctrinal en la antigüedad, hermanos. ¿Sí? Para rastrear, lo que nosotros creemos, tenemos que ir, hermanos, hasta la iglesia neotestamentaria. Tenemos que dar un recorrido, hermanos, por la iglesia neotestamentaria y tenemos que irnos a la iglesia de los padres de la iglesia, tenemos que irnos a la Edad Media, tenemos que irnos a la época de la Reforma y tenemos que irnos posterior a la Reforma hasta llegar a la actualidad para saber en todo el desarrollo histórico realmente qué creemos, hermano. Si usted se da cuenta, hermanos, la secuencia de los estudios que hemos estado teniendo, aunque tienen mucho fundamento histórico, primero empezamos con un ejemplo bíblico. ¿Sí? Recuerde, vimos, hermanos, a los precursores del evonismo, vimos en el Nuevo Testamento cómo eran refutados los del evonismo para verlo después. Los gnósticos hicimos lo mismo. ¿Sí? Hoy vamos a ir trabajando de la misma manera, hermanos. ¿Sí? Todas, hermanos, nuestras declaraciones de fe o toda nuestra doctrina y todo credo que confesamos, hermanos, parte de la primicia, parte de la pregunta que Cristo hace a sus discípulos sobre quién dicen que es Él. Esta, hermanos, es la base. ¿Sí? Esto es la base. Le voy a decir por qué es la base, hermanos. Para entender lo que es el credo. ¿Sí? Y todos los credos, hermanos. Un credo es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el credo? La respuesta que da el hombre a la revelación dada por Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta que le hace, hermanos, nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo, hermanos, 16, si mal no recuerdo? Primero le dice, ¿quién dicen los hombres, verdad? ¿Sí? Y ojo, hermanos, los hombres responden por lo que habían leído en la escritura. Y empiezan a decir, unos dicen que eres este, otros dicen que eres aquel, otros dicen que eres acá y acá y acá y acá. Pero ojo, dése cuenta que lo dice con base a una interpretación de la escritura. ¿Sí? Y después le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta, ojo hermanos, interpretación de hombre a revelación de Dios. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? ¿Quién dijo eso, hermanos? ¿Quién lo dijo? Pedro.
No lo dijo Jesús, ¿verdad? Lo dijo Pedro, hermanos. Pero le dice Jesús, le dice algo a Pedro. Bienaventurado eres, ¿por qué? ¿Sí? ¿Te das? Sino mi Padre. ¿Sí? ¿Te das cuenta, hermano, cómo le está diciendo? Mira, esto que me estás diciendo, ¿sí?, es la interpretación que tú le estás dando en palabra a la revelación que mi Padre te ha hecho. Y eso es un credo. Allí empezaron a surgir los credos, hermano. Si me preguntas, hermanos, ¿cuál fue el primer credo de la iglesia neotestamentaria? Porque muchos hermanos pueden encontrar en el famoso Shema también, Oye Israel, Jehová, etc. Pero vamos con la iglesia neotestamentaria, hermano. Ese fue el primer credo. De aquí, ¿alguna vez te has preguntado, y ahorita lo vamos a ver, hermanos, esperando que nos dé el tiempo, porque yo pensaba que nos iba a alcanzar una hora, creo que muy difícil nos va a alcanzar una hora, pero vamos a tratar de ir avanzando lo más que se pueda, pero que nos quede lo más claro. ¿Por qué el énfasis en cuanto a los credos es Cristo? Porque parten de ese texto, hermano. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Sí? La parte más extensa dentro de todos los credos, que inclusive, por ejemplo, la declaración de Calcedonia, hermanos, no es otra cosa más que de Cristo. ¿Sí? Acaba de sacar un libro, hermanos. No lo he leído todo, hermanos, porque únicamente sacaron unas partes de prueba. Esperando a que llegue, hermanos, y espero leerlo todo. La verdad me encantó la parte que leí, hermanos. Tom Hicks es el hermano que lo acaba de sacar. Acaba de unas conferencias muy buenas ahora hace 2 días. Y es sobre los distintivos del bautista reformado. Y él inicia el capítulo 1 con un desarrollo histórico de la doctrina de los distintivos de los bautistas reformados. Pero dice, miren, imaginemos esto. Un anillo, ¿sí? Un anillo, ¿qué es lo que le da valor al anillo? La piedrita que está en el centro, ¿verdad? Una piedrita que está en el centro es lo que le da valor. El cristianismo debería de aprender a ver de alguna manera la doctrina de esa manera. Hay doctrinas, ojo hermanos, que no son centrales, que no son primarias, pero no por eso son menos importantes. Y aquí es donde se me hace bien interesante esto que dice, hermanos, porque dice, la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, es como ese, ¿cómo dije? Piedrita que le da valor al anillo. Pero si esa piedrita está en un anillo, tiene que ir agarrada de unas patitas, ¿verdad? No sé si se le llaman patitas, ¿no? Pero son como unos ganchitos así, no sé cómo se le llaman. Unas que van. Si esas tú las quitas, ¿qué pasa? La piedra se va a caer. ¿La piedra pierde su valor? No, la piedra sigue valiendo lo mismo. Pero sin esas patitas se cae y no se queda firme, pero no pierde su valor. Entonces él dice, de esa misma manera, los credos y los distintivos bautistas hacen más hincapié en la doctrina de Cristo, pero no dejan de fuera esas patitas, porque quieren presentar el diamante en el anillo siempre. Y si se quitan, se puede caer ese anillo. Se me hizo tremendo, hermanos, esta analogía que hizo, hermanos, me gustó mucho. Y es por eso que los credos hacen más referencia a la doctrina de Cristo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo le pregunta al apóstol o a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es por eso que da el apóstol Pedro esa respuesta, hermano. Ahora, Jeremías 6:16, hermano. Antiguo Testamento. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Isaías 51, versículo 1. Isaías 51, versículo 1. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová.
mirar a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Estos dos textos, hermanos, son una invitación para la iglesia en toda la historia de la humanidad, para que siempre, hermanos, recuerde de dónde salió, para que siempre voltee hacia atrás. ¿Sabe cuál es el problema más grande que veo yo en el dispensacionalismo, hermanos? Que ellos, en lugar de voltear hacia atrás, quieren voltear hacia adelante. Y eso es peligroso, hermano. Cuando algo es novedoso, hermanos, y no está respaldado, hermanos, por la confesión histórica de la iglesia, es peligroso, hermano. Ahora, hace unos días, hermanos, alguien decía muy sabiamente, hermanos, me comentaba, hablando precisamente con esta situación del hermano este que dejó a los bautistas, nosotros tenemos que aprender a reformarnos conforme a la Escritura, no conforme a los padres de la iglesia. ¿Sí? Porque los padres de la iglesia, hermanos, cometieron algunos errores. ¿Sí? Cometieron algunos errores graves, hermanos, ¿sí? Que tenemos que estar bien conscientes de ellos. Ahora en la semana, hermanos, yo publicaré un artículo. Cuando lo publique, hermanos, yo haré la referencia, hermanos, ahí. Es de Tomás de Aquino, continuando con el credo de los apóstoles. Tomás de Aquino, hermanos, tiene unas enseñanzas muy buenas sobre el credo de los apóstoles, pero Tomás de Aquino creía en el purgatorio. No en el sentido, hermanos, como Testel más adelante lo enseñó y Roma lo enseñó, no en ese sentido, hermanos, ¿sí? Porque ellos decían que aún el inconverso podía salir, no en ese sentido, hermanos, ¿sí? Pero él sí afirmaba, hermanos, que había creyentes, hijos de Dios del nuevo pacto, que habían muerto en cierto pecado y tenías que orar por ellos para que se completara el círculo. Pero no hablaba de aquellos que habían vivido desordenadamente todo el tiempo, hermanos. Entonces, hay cositas que nosotros tenemos que ver. Hermanos, por eso hemos sido muy cuidadosos en decir, hermanos, ¿sí? Sí, la teología histórica, los padres de la iglesia, la teología de la Edad Media es muy buena, pero hay que tener cuidado. ¿Sí? Porque si no estamos bien fundamentados en la Escritura, nos podemos confundir. ¿Sí? Agustín, hermanos, escribió un libro que se llama Confesiones. Confesiones. ¿Por qué se llama Confesiones, hermano? Porque él se retracta de muchas cosas que enseñó anteriormente y está confesando. Entonces, en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que ir en búsqueda, hermanos, de la sana doctrina. Ahora, cuando nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a ver la iglesia antigua, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que una de las características de la iglesia antigua es que tenemos nosotros que aprender a vernos como ellos se miraban, que no eran un grupo, hermanos, elitista que estaba por encima de los demás. Ya aprendimos, hermanos, y vimos que en la antigüedad, hermanos, quienes eran un grupo elitista que creían que estaban por encima de los demás, ¿eran quiénes? ¿Alguien se acuerda? Si no, vamos a tener que regresar 3, 4 teclados. Aquellos hermanos que afirmaban ser un grupo que tenían una revelación especial y que estaban por encima de los demás y que eran cristianos un poco más espirituales, hermanos, eran los gnósticos. ¿Sí? Ellos decían que eran, o sea, no se pueden contaminar. Nosotros acá, ustedes allá. Sí, son cristianos, pero no nos contaminamos. Nosotros estamos en un nivel superior que ustedes. Esos eran los gnósticos. El cristianismo, hermanos, no argumentaba eso, hermanos. No se creían en ese sentido, hermanos. ¿Sí? Tenemos que aprender a vernos
dentro de la corriente del cristianismo católico. ¿Sí? Y hago paréntesis para quienes quizás nos estén viendo por internet, no estamos hablando de Roma. Yo sé que a los que estamos aquí, hermanos, eso nos queda claro, pero quizás alguien lo pueda escuchar y por eso hago la aclaración, hermanos. Y cuando digo dentro del cristianismo católico, no nos referimos a Roma, nos referimos a la creencia universal del cristianismo antiguo. Y ahí tenemos que encontrar nuestros fundamentos, ¿sí? Lo que busco, hermanos, entonces, y lo que buscamos con esta serie de estudios, es que como Iglesia Bautista Confesional Torrefuerte, nosotros nos identifiquemos con la antigua fe cristiana. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se inicia el credo de los apóstoles? El título de la clase, hermanos, que tengo para el día de hoy, dice, la regla de fe, el origen del credo de los apóstoles. Y vamos a ver por qué ese título. La regla de fe, hermanos, en un sentido estricto, se entiende, y se entendía, hermanos, en la iglesia antigua, por el resumen doctrinal del cristianismo, ¿sí? Pero que era el mismo, hermanos, en un grupo de iglesias. ¿Sí? Ese resumen, la regla de fe, así se le llamaba, hermanos, ¿sí? Así era conocida, la regla de fe. Esta regla de fe nació de la necesidad de la instrucción catequésica, ¿sí? Del impartir instrucción y de hacer una confesión pública de los candidatos al bautismo. ¿Sí? Esta regla de fe, hermanos, llegó a convertirse en un símbolo de reconocimiento entre los cristianos católicos. ¿Sí? Y era una distinción que había entre los incrédulos y los herejes. Esa regla de fe. Creo yo, hermanos, que si hay algo en lo que muchas iglesias tienen que avanzar en la cuestión del bautismo, es precisamente en esto. Ahora, esta regla de fe era hecha de forma pública, algunas veces de forma interrogatoria, algunas veces de forma expositiva, pero siempre era toda la regla de fe. Es decir, el candidato al bautismo, hermanos, antes de ser bautizado, declaraba su fe completa, hermanos, todo. ¿Qué creía? Y ojo, hermanos, declaraba qué es lo que creía acerca de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, de la iglesia, de la comunión de los santos y del siglo venidero. ¿Sí? Es decir, eso, en general, eso era lo que declaraba. ¿Qué creía acerca de esto? Y él lo exponía antes de ser bautizado. La característica, esto empezó a reconocerse, hermanos, entre todas las iglesias. Cada iglesia empezó a hacer esta declaración de fe, ¿sí? O a manifestar esa regla de fe. Esa regla de fe, hermanos, sí o sí tenía que venir sustentada en Mateo 16:16, como lo acabamos de hablar ahorita, y en Mateo 28:19, con la fórmula bautismal. ¿Sí? Entonces, tenía que confesarse a Cristo y tenía que confesarse a Cristo dentro de un marco trinitario. Y eso dio origen a los primeros credos o confesiones bautismales de la cristiandad. ¿Sí? Tenemos en Hechos 8, versículo 35 y 37 al 37, un relato de Felipe y el etíope. Dice la palabra del Señor: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? Jesús. ¿Sí? Base, hermanos, Mateo 16:16. Le anunció el evangelio de Jesús. ¿Sí? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es ¿qué? El Hijo de Dios.
¿Te das cuenta, hermano, la relación que tiene con Mateo 16:16? Es la misma declaración. Este ejemplo, hermanos, llevó a los padres de la iglesia, una vez que los apóstoles ya no estaban presentes, a realizar la misma práctica. Entonces, hermanos, se les preguntaba por eso. ¿Crees? Y la respuesta, hermanos, no era sí, sí creo. Era creo y que creo. O sea, en todo el desglose del que creo. Como no había una fórmula prescrita, ¿sí?, cada una de las iglesias alrededor del mundo antiguo fue desarrollando sus propios credos. No había una fórmula prescrita, pero sí había, hermanos, una base. Cristo y la doctrina de la Trinidad. Esa era la base. Pero una fórmula prescrita, hermanos, como por ejemplo el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, hermanos, dentro del orden litúrgico, hermanos, era leído de una forma prescrita. Así tal cual está, hermano. ¿Sí? Oraba la iglesia reunida. ¿Cómo oraba? Padre Nuestro. Para el bautismo, hermanos, no había una fórmula prescrita, pero sí había, hermanos, esos principios fundamentales, que tenía que ser Cristo y la doctrina de la Trinidad, el marco trinitario. Las iglesias, hermanos, se vieron en la necesidad de defender. ¿Por qué, hermanos, la iglesia, hermanos? Porque ¿quién es la columna y el baluarte de la verdad? ¿Quién es la protectora de la verdad? Es la iglesia. ¿Quién más iba a defender la verdad? La iglesia, no había otro, hermano. Y ante los ataques que se estaban viniendo, entonces la iglesia tenía que hacer algo. Y la forma en la que la iglesia actuó fue, pues hagamos lo que Cristo hizo. Credos. Y empezó cada iglesia, hermanos, a desarrollar su fórmula bautismal, sus propios credos, de acuerdo a las necesidades que tenían cada una, hermanos, dispersas sobre el mundo, alrededor del mundo antiguo. Pero siempre sobre la misma base, la confesión de Pedro y la fórmula bautismal. Esa era la base, hermanos, ¿sí? Este era el modelo que venía de la enseñanza de los apóstoles. Ahora, dentro de la literatura antigua tenemos una gran variedad de estas reglas de fe. Algunos son más cortos, algunos son más largos, unos fueron de forma interrogativa, otros fueron en forma de declaración. Y entre los ejemplos, ojo, hermano, le estoy hablando de los ejemplos antes de Nicea. No los vamos a ver, hermanos. ¿Por qué? Porque nos llevaría muchísimo tiempo. ¿Sí? Pero dentro de los ejemplos, hermanos, estaba el credo desarrollado por Ireneo de León en el año 180 después de Cristo. El de Tertuliano de Cartago en el año 200. El de Cipriano de Cartago en el 250. Todos estos son después de Cristo, hermanos. El de Novaciano de Roma, el 250. El de Gregorio Taumaturgo en el 270. El de Luciano de Antioquía en el 300. Eusebio de Cesarea 325. Marcelo de Ancira 340. Cirilo de Jerusalén 350. Epifanio de Chipre 374. Rufino de Aquileia, hermanos. Este está muy interesante, hermano. En el año 390, y una serie de escritos, hermanos, no sé si algunos de ustedes han escuchado hablar de ellos. No podemos, hermanos, por cuestión de tiempo ponernos a hablar de ellos, hermanos, y la verdad, hermanos, no lo creo propiamente necesario para que como iglesia lo toquemos, pero había algo que se le conocía como las constituciones apostólicas. Es decir, una serie de documentos, hermanos, que se pensaba eran instrucciones directas de los apóstoles, o por lo menos de iglesias donde fueron fundamentadas por los apóstoles, sobre las liturgias. ¿Sí? Hermanos, es curioso, hermanos, pero si tú le preguntas a un católico romano, de veras, ahora sí de los que formados en la enseñanza, no del que dice ser católico y no se para en el domingo en la iglesia, pero es más probable. Y ojo, hermanos, eso no trae ninguna ventaja, porque lo vimos, hermanos, se desviaron completamente y convirtieron enseñanzas en herejías. Pero es más probable que uno de estos hombres conozca las constituciones apostólicas que un cristiano. Yo las conocí, hermanos, en Roma.
No en Roma, allá, ¿no? Porque él me decía, ya ni si cuándo fuiste a Roma, ¿no? No allá, sino dentro del catolicismo romano. ¿Sí? Tienen documentos, hermanos, bien tremendos. Ahora, cada uno de estos credos, hermanos, que le acabo de nombrar, podía variar en forma y extensión, pero todos tenían un acuerdo sustancial tremendo, hermano. No fueron inspirados, no fueron escritos por los apóstoles, no, hermanos. Porque hay una idea ahí muy errada, hermanos, que dice que los apóstoles dispersos alrededor del mundo, cada uno se le fue viniendo la inspiración una frase. Y como eran 12, pues 12 frases. Eso no pudo ser correcto, no pudo haber sido así, hermanos, ¿sí? Porque ante la diferencia de credos que había en aquel entonces y que formularon el credo de los apóstoles, si era de inspiración divina, algo de lo que fue un argumento clave, hermanos, para la argumentación en contra de los gnósticos, fue proteger las escrituras, hermanos, y su coherencia en cuanto a la transmisión. Si ese credo hubiera sido realmente inspiración de los apóstoles, la iglesia hubiera cuidado meticulosamente cada palabra como está en la escritura, que fuera así. Y no fue así, hermanos. No tuvieron un cuidado meticuloso. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que sí estaban inspirados bajo enseñanzas bíblicas con una unidad fundamental, pero no eran de los apóstoles. Cada iglesia, hermanos, fue desarrollándola. Pero con una unión sustancial, hermanos, tremenda, hermano. Las fórmulas orientales, recordemos, hermanos, que el mundo, esta parte es importante, hermanos, el mundo antiguo se dividía en Oriente y en Occidente, ¿sí? Las fórmulas orientales, hermanos, de estos credos, generalmente eran más largas y tenían más variaciones entre ellas. Por lo mismo, por lo que eran más largas. Las fórmulas occidentales eran un poco más cortas. Esto, hermano, nos va a traer un porqué. Ahorita vamos a ver, hermano. Las fórmulas orientales, hermanos, se adecuaban a ciertas terminologías que eran más abundantes en el Oriente, ¿sí? Y que todas estas fueron reemplazados finalmente por lo que conocemos ahorita como el credo de Nicea. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el credo de los apóstoles es más corto que el credo de Nicea? Por las necesidades a las que responde, hermano. El credo de Nicea, hermanos, aunque fue un credo, hermanos, que tuvo una aceptación universal, partía mucho de las necesidades de las iglesias orientales. Las iglesias orientales, hermanos, afirman tajantemente el credo de Nicea. Este credo de Nicea, hermanos, en la actualidad es el credo fundamental de la iglesia griega. Por otro lado, están las fórmulas occidentales. Las fórmulas occidentales son fórmulas o son credos un poco más cortos, son un poco más simples, tienen menos variedad y muestran un tipo que es más uniforme. Todas estas enseñanzas, hermanos, se fusionaron y se convirtieron en lo que se conoce como el símbolo romano. ¿Sí? ¿Por qué el símbolo romano, hermanos? Porque recordemos que las iglesias occidentales tenían su sede, por decirlo de alguna manera, en Roma. Y se le empieza a conocer como el símbolo romano. Y este símbolo romano se convierte y hasta el día de hoy sigue siendo el credo fundamental de las iglesias latinas y todas las que descienden de Roma. Y este es conocido como el credo de los apóstoles. ¿Sí? ¿Por qué en Roma primero se enseña el credo de los apóstoles y luego el de Nicea? Por esa razón. Ahora, ¿uno es más importante que el otro? No, hermanos. Los dos tienen una riqueza litúrgica, hermanos, y una importancia tremenda. Pero esta es la razón por la que se fueron usando de esa manera. ¿Sí? En su forma más antigua y más corta, hablando del credo de los apóstoles, hermanos, hasta aquí dejamos lo que hablamos del credo de Nicea, hasta aquí queda, hermanos. Después lo vamos a retomar. Hasta aquí, hermanos, empezamos a hablar solo y únicamente del credo de los apóstoles. En su forma más corta, hermanos, el credo de los apóstoles se remonta alrededor, hermanos, del siglo II o el siglo III después de Cristo. Nicea, hermanos, se celebró en el siglo IV.
ay, se me fue ahorita la fecha, 326, no recuerdo, 25, pues sí, siglo IV. Estamos viendo una formulación doctrinal previo, ¿sí?, a Nicea, ¿sí?, siglo II, siglo III. Este credo, el primer credo, hermanos, que se tiene identificado, ¿sí?, como la versión más corta o la versión primera o la primera versión, es idéntico, se piensa, al credo griego, ¿sí?, de Marcelo de Ancira en el año 340 después de Cristo. ¿Sí? Esto se piensa, hermanos, que fue debido a que el griego era el idioma dominante, hermanos, de la iglesia romana y de toda la literatura, hermanos, hasta el siglo III. ¿Sí? Por eso todo lo que estaba en griego, hermanos, era más reconocido. Esa fue la forma más corta del credo de los apóstoles. ¿Sí? La forma más larga, y que es la que en la actualidad nosotros tenemos, la que entonamos, y por eso hemos estado entonando, esa forma más larga, hermanos, viene tiempo después. ¿Sí? Esta aparece, hermanos, ojo, entonces, para que no se nos olvide, hermanos, Credo de los apóstoles. Siglo II, siglo III. Y empezó, hermanos, a hacerse público alrededor más, ¿sí?, de más forma, sobre las iglesias, hermanos, recordemos, sobre las iglesias occidentales. Aparece una segunda que es más largo. Este, hermanos, ya aparece un poco de tiempo después. Para este tiempo, hermanos, ya Nicea ya había aparecido, hermanos, ¿sí? Y esta aparece más o menos siglo VI, siglo VII. El credo como nosotros lo conocemos hoy, ¿sí?, se formula de esa manera en el siglo VI, siglo VII más o menos, hermanos. ¿Qué cláusulas le agregaron, hermanos? ¿Qué cláusulas le agregaron? ¿Cuál es la diferencia entre este y este, hermanos? El descenso de Cristo al infierno, ¿sí?, o al Hades, ¿sí?, la doctrina del descenso de Cristo al infierno. Este fragmento, hermanos, se piensa que la iglesia lo toma del credo de Aquileia, que acabamos de mencionar ahorita. ¿Qué fue otra cosa que se le agregó? El término católico. Creo en la iglesia católica. Creo en una iglesia santa católica. ¿Sí? La primera versión decía, creo en una iglesia santa apostólica. Se le agregó, creo en una iglesia santa católica y apostólica. Fue enseñanza que se le agregó. ¿Sí? Se le agregó también la comunión de los santos. La frase esta de la comunión de los santos. Y estas enseñanzas, hermanos, el descenso de Cristo al infierno, ojo, hermanos, el término católico, no la enseñanza de la doctrina católica, el término dentro del credo, porque ellos se reconocían que eran católicos. Entonces dijeron, pues si somos católicos, ¿por qué no lo agregamos dentro de nuestra declaración de fe? Que somos católicos. Se le agregó eso, la comunión de los santos y la vida eterna. Hermano, lo interesante aquí, hermanos, es que estos se agregaron
porque eran consideradas doctrinas necesarias para la salvación. No lo vamos a tocar ahorita, hermanos, pero Agustín, hermanos, afirma en uno de sus escritos, en la carta de odio, creo, sí, es en la carta de odio de Agustín, le dice que es hereje en el más alto rango aquel que niegue que Cristo descendió al infierno. Y de ahí empiezan a sacar esta doctrina. Doctrina, hermanos, muy tremenda, doctrina que fue cambiando, hermanos, mucho. Los reformadores, hermanos, diluyeron un poco la doctrina, sacando el aspecto más educativo de lo que Tomás de Aquino presentó antes de lo histórico. En su escrito del creo de los apóstoles, hermanos, cuando hace referencia a Tomás de Aquino a esto, él hace primero la referencia histórica, los hechos históricos en la Biblia, y después da una enseñanza educativa. Es decir, ¿qué trae para mi beneficio que Cristo haya hecho esto? Los reformadores lo que hicieron prácticamente fue tomar nomás lo que ¿qué trae para mi vida? Que Cristo haya hecho eso, pero no mostraron que Cristo hizo eso. De hecho, el catecismo no habla de esta enseñanza, pero sí habla de lo que el beneficio que Agustín nombraba, que Tomás de Aquino nombraba, que traía para sus vidas. El término católico, comunión de los santos, hermanos, todo esto, hermanos, que es importante. Estas cláusulas, hermanos, formaban parte de la fe general y eran enseñadas de las escrituras. Este credo, hermanos, sigue un orden histórico, ¿sí? El orden histórico de la revelación, hermanos. Con esto voy a ir terminando porque creo que ya llegamos al tiempo. Este orden, hermanos, es importante porque es el orden histórico de la salvación, hermanos, ¿sí? Sigue ese orden, hermanos, lo presenta Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Comienza con la creación, ¿sí? Pasa con la resurrección, ¿sí? Y termina, hermanos, con la vida eterna, ¿sí? Presentando a Cristo aquí como el artículo central de la fe, ¿sí? Ese artículo central de la fe es establecido a través de hechos, no simplemente dogmas, en un lenguaje que la gente podía entender, no en cuestiones filosóficas ni teológicas. Se limita a verdades fundamentales, es simple, es breve y es comprensivo y adaptado, hermanos, para el orden litúrgico. Esto, hermanos, es un vínculo vivo de unión entre la iglesia en diferentes épocas, hermano, y diferentes ramas del cristianismo. Podemos diferir, hermanos, con los paidobautistas en cuestiones del bautismo. Podemos diferir con los anglicanos en cuestión del gobierno de la iglesia. Pero no diferimos en esto, hermano. Esto es lo que nos hace hermanos. ¿Por qué yo le puedo decir a un anglicano hermano? ¿Por qué yo le puedo decir a un presbiteriano hermano? ¿Por qué yo le puedo decir a un congregacionalista hermano? Porque cree esto. Porque alguien que rechaza el credo con conocimiento no le puede decir hermano, porque está negando la fe fundamental. Y eso se sale de la ortodoxia. ¿Sí? Bien, hermanos, terminamos este tiempo, hermanos, de estudio. Vamos a orar y después de orar, hermanos, pasaremos a la celebración de la Santa Cena, hermanos. Oramos, hermanos.